Hola a todos y todas, mi nombre es Christopher Riveros, docente auxiliar de la Cátedra Operatoria Dental de la Universidad de Valparaíso, y hoy día les voy a presentar la clase de resinas compuestas directas posteriores. A modo de introducción se puede decir que las resinas compuestas son de los materiales más versátiles que tenemos en la odontología. Esto se debe a las distintas propiedades que lo hacen factible ser utilizado en el sector anterior como posterior, como ante distintas situaciones clínicas, ya sea caries, lesiones no cariosas, fracturas, estética y entre otras. Esto se debe a que desde 1970 aproximadamente comenzaron a suceder distintos hitos en la odontología, principalmente enfocado en las resinas, que pudieron hacer que este material sea utilizado en distintas cosas. De los hitos tenemos la parte adhesiva, que ya lo vieron con el doctor Sarmiento, también la parte del relleno inorgánico que presenta esta resina, ya que esto es importante para principalmente las propiedades estéticas, ópticas y mecánicas. Y también el tipo curado, ¿ya? Gracias a estos tres grandes hitos ya podemos utilizarlo en los sectores posteriores, por ejemplo. El objetivo principal de esta clase tenemos el refuerzo de los conceptos relacionados a las resinas compuestas, principalmente enfocado en el sector posterior, para que luego ustedes tengan esta base y puedan aplicarlos tanto en los ejercicios preclínicos como clínicos. Los objetivos específicos tenemos profundizar lo que ustedes saben de polimerización de estas resinas compuestas y la vinculación que tienen con el estrés de contracción, además de recordar algunos métodos como para controlar este estrés, ya que es uno de los principales problemas que tenemos en el sector posterior. Además, enfatizar de algunas técnicas o principios que nos van a regir con respecto a la restauración de los dientes posteriores con resinas compuestas directas. La polimerización es un fenómeno inherente que tiene toda resina compuesta. Este fenómeno permite el desarrollo de propiedades mecánicas óptimas, ya que al juntar monómeros y formar cadenas poliméricas, estas son más resistentes a las fuerzas mecánicas. Además, la polimerización siempre implica una contracción de la resina compuesta. Si esta contracción es mal manejada, puede producir estrés de contracción. Producto de este estrés se pueden generar dos grandes puntos que son la creación de una interfaz diente-restauración o la flexión de las cúspides. Y esta, a mediano o corto plazo, produce dolor postoperatorio. Si consideramos las dos situaciones anteriormente vistas, cuando nosotros tenemos una fuerza de adhesión entre diente y restauración menor a la fuerza de contracción de la resina, se generan espacios o gap entre el diente y la restauración, lo que puede producir a mediano y corto plazo dolor postoperatorio debido a la infiltración de líquidos a través de esta interfase y a largo plazo caries secundarias. En el caso de que esta fuerza de adhesión sea mayor a la contracción de la resina, ocurre la flexión cuspidia, lo que puede producir crack y fracturas cuspidias en los casos más extremos. Considerando los factores que son importantes en el estrés de contracción, tenemos primero la configuración cavitaria, la cual tiene relación con el factor C o factor cavitario, que es definido como la cantidad de paredes adheridas que tenga la restauración con el diente versus las paredes libres, siendo un factor cavitario mayor, uno que puede generar mayor estrés de contracción. Por otro lado tenemos el método de restauración, ya que no es lo mismo incorporar de bloque una resina compuesta versus a ponerlo en pequeños incrementos. Por último, tenemos los tipos de resina compuesta, considerando dos grandes factores que son el módulo elástico, el cual a mayor módulo elástico, más rígido el material y más probabilidades de estrés de contracción puede generar. Y por otro lado tenemos la contracción, siendo materiales que puedan contraer más los que pueden generar mayor estrés de contracción. En la siguiente diapositiva trataré de englobar varios métodos que hay con respecto al estrés de contracción y cuál es su filosofía o su lógica que tiene. El primer método sería la dispersión de las fuerzas de polimerización que se generan en las resinas compuestas, ya que estas son las que podrían producir este estrés en las paredes que están adheridas a la resina. Con el uso de resinas fluidas, por ejemplo, en el piso cavitario, nos permite dispersar estas fuerzas, ya que la resina fluida tiende a ser más elástica, lo cual sirve como colchón y disipador de fuerzas.
Por otra parte, tenemos dirigir los vectores de polimerización a través de la polimerización direccional. Esta no se usa mucho en el sector posterior porque implica poner la fuente de luz y aplicar luz a través de la cúspide en relación a la resina que está relacionada a esa pared y así generar que esa resina polimerice hacia la cúspide. Esto se hace más en el sector anterior. Por otro lado, tenemos aumentar la fase pregel, que ustedes ya saben o ya vieron en biomateriales, lo cual se produce en esta fase pregel una acomodación de las partículas antes que la matriz esté muy rígida, lo cual las fuerzas que se generan con la nueva distribución de estas partículas de monómero se pueden dispersar fácilmente y una vez que ya pase la fase gel, esta matriz se vuelve rígida, lo que hace que los monómeros tiendan a juntarse, pero como no puedan juntarse, generan esta fuerza. Esto está enfocado principalmente a cómo polimerizamos a través de una fotopolimerización gradual y a pausas, que después lo vamos a ver más detalladamente. Y finalmente, disminuir la contracción de polimerización, ya que influye mucho la contracción en el estrés que se puede generar. Esto se puede realizar mediante núcleo de material sustitutivo, técnica incremental o uso de resinas compuestas con baja contracción, que son uno de los métodos que más utilizamos junto con la polimerización gradual o a pausas. Ahondando un poco más con respecto a la fotopolarización gradual más pausas, como dije anteriormente, esta aumenta la fase pregel. En esta fase, los monómeros comienzan a juntarse para formar polímeros, pero lo realizan en una matriz que es fluida. Posteriormente a esta fase pregel viene la fase postgel, en la cual también comienza esta tendencia a unión entre monómeros, pero lo realizan en una matriz rígida, la cual genera tensiones, produciendo estrés. En los composites o resinas compuestas, la fase pregel es muy corta, por lo que se generan muchas tensiones al polimerizar, ya que tiene una fase postgel mayor. Existen distintos métodos de polimerización, los cuales reducen el estrés de contracción, o podrían reducirlo, los cuales son la técnica escalonada, la técnica en rampa y la intermitente. Cabe destacar que las técnicas de fotopolimerización de este tipo también influyen en las propiedades físicas y mecánicas del composite, ya que al generar que esta matriz sea más fluida y permitir que estos monómeros se tiendan a unir de mejor manera, genera que las cadenas de poliméricas sean más largas, lo cual hace más estable la resina y más resistente. Con respecto al núcleo de material sustitutivo, tenemos que están usados para disminuir el volumen de resina compuesta, teniendo la lógica que mientras más resina, más se contrae. Entonces, si reducimos esa cantidad de resina, va a contraer menos y vamos a tener menos tendencia a tener estrés de contracción. Entonces se busca tener un material de base que le quite espacio a la resina compuesta sin interferir obviamente las propiedades mecánicas y físicas ni estéticas. Y así esta tenga una menor contracción al ser de menor volumen. Un ejemplo de esto es el uso de ionómeros vítreos o de resinas de baja contracción también, o resinas que ya estén prepolimerizadas, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces ahí tenemos una imagen donde tenemos un ionómero de base que es muy pequeño y una resina compuesta un poquito más grande. En este caso, si nosotros aumentamos el tamaño del ionómero, bajamos el tamaño de la resina, por lo que produciríamos una menor contracción y un posible menor estrés de contracción. En el siguiente caso clínico podemos observar un diente siendo restaurado con una resina compuesta. Lo más notorio en este caso es esta zona que está más opaca versus esta zona más brillante. Esta zona opaca es la técnica que se llama perla prepolimerizada de resina, en la cual nosotros antes de restaurar tomamos un poco de resina, lo polimerizamos extraoralmente y posteriormente empezamos a rellenar la preparación cavitaria con una resina fluida y antes de polimerizarla incorporamos esta perlita prepolimerizada. Esto nos sirve para compensar un poco la polimerización, o sea, es una técnica de material sustitutivo. Acá podemos ver ya, una vez ya polimerizada la otra resina, y esto es antes del acabado de pulido, obviamente.
Uno de los métodos más utilizados en el control del estrés de contracción es la modalidad de colocación del composite. Dentro de estos casos, el más favorable es el inferior, donde tenemos incrementos oblicuos con un grosor no mayor a 2 milímetros, en el cual ojalá no contacten más de dos paredes a la vez. Entonces primero si incorporamos un incremento, se polimeriza, se incorpora un segundo incremento, también se polimeriza, y así sucesivamente hasta llegar a la parte superficial. Dentro de las principales ventajas que tiene este método es que al reducir la cantidad de resina, nosotros también estamos reduciendo la contracción de esta, por lo que la posibilidad de estrés es menor que en los casos superiores. Además, al ser resinas de menor grosor, garantizamos que esta resina polimerice. Aquí podemos observar un avisto cruzal de un molar en el cual la modalidad de colocación de composite está referido a la restauración de cúspides. O sea, la idea es restaurar primero una cúspide, polimerizarla, posteriormente restaurar otra y así sucesivamente. Esto también se debe incorporar en capas, o sea, una capa más profunda primero, posteriormente una capa más superficial, siempre teniendo en consideración un incremento oblicuo no mayor a 2 milímetros. Referidos al uso de resinas de baja contracción, tenemos que estas resinas por lo general presentan un alto porcentaje de volumen de relleno inorgánico. ¿Cuál es la gracia de esto? Que mientras más relleno inorgánico que es inerte a la polimerización en sí, menos cantidad de monómeros hay, por lo que puede producir menos contracción y menos estrés de contracción. También se incorporan algunas moléculas de monómero que son de baja contracción, o sea, no son las mismas que nosotros tenemos en las resinas convencionales, sino que son otras que contraen mucho menor. Ejemplos de este tipo de resinas son las resinas de tipo Bullfilk y las resinas a base de un compuesto que se llama silorano. Aquí podemos ver una imagen en el cual tenemos la composición que tiene esa partícula silorano. Tenemos un oxirano, el cual es un monómero de tipo cíclico o circular, el cual al romperse se expande y así permite que la unión entre los distintos tipos de monómeros no haya tanto contracción, ya que ese rompimiento del anillo hace que se expanda. No así el metacrilato acá abajo, que es la base de la mayoría de las resinas o un derivado de este metacrilato, las cuales son moléculas lineales que están separadas y al polimerizar estas se juntan produciendo un espacio final que es la contracción. Con esta diapositiva voy a tratar de resumir algunas etapas que puede incorporar la restauración con resinas compuestas posteriores, las cuales voy a detallar más adelante algunas de ellas. La primera sería enfocada en el diagnóstico y en el plan de tratamiento, comenzando con una anamnesis y motivo de consulta del paciente. Hay que considerar que no siempre el paciente viene a realizarse resinas compuestas o restauración estética, sino que hay veces que viene por otro motivo, por ejemplo, prótesis removible o implante, etcétera, por lo cual las resinas quizás son parte de este proceso que va a llegar al motivo de consulta real del paciente. Por otra parte, tenemos el examen clínico, donde tenemos que enfocarnos tanto extraoralmente, por ejemplo, la musculatura, la articulación, como también intraoral, enfocándonos en el periodonto, en la oclusión, en el estado dentario en particular del caso. Después vendrían los exámenes complementarios, principalmente pensando en las radiografías, ya sea Weismann bilateral, periapicales o panorámicas. Y así podemos llegar a un diagnóstico tanto general del caso como específico y un plan de tratamiento. Ya cuando empezamos a realizar las resinas, ya tenemos que pensar en estas etapas. Primero, en las maniobras previas, considerando la anestesia local, si es necesario. La oclusión, aquí nuevamente chequeamos dónde caen los contactos, en particular dentro del diente que vamos a restaurar, y fijándonos bien del antagonista que puede influir en qué material vamos a seleccionar. También está la profilaxis de la zona con un destartaje que podría ser, la determinación de color y el aislamiento absoluto. Después vendría una etapa que no siempre se realiza, que es la remoción del tejido cariado, ya sea en técnicas parciales o alguna otra técnica, o la eliminación de la restauración defectuosa. ¿Cuándo no se realiza esto? Por ejemplo, en casos de atriciones y que nosotros queremos devolver la forma de las cúspides de los sectores posteriores.
Después vendría recién aquí la selección del material. Muchas veces sabemos que vamos a hacer resina, pero no sabemos qué tipo de resina vamos a ocupar. Entonces ya teniendo en consideración el tamaño cavitario, la profundidad de la cavidad, algunos factores oclusales de antagonista, ya podemos seleccionar el material aquí. Después podría venir una etapa alternativa, que es la base cavitaria, considerando la clase que hizo el doctor Raimundo Sarmiento, donde se pueden poner distintos materiales dependiendo de la profundidad que tiene la cavidad o la preparación que nosotros tenemos. ¿Ya? Después de esto vendría ya la etapa de banda y cuñas, que no siempre se realiza, ya que, por ejemplo, en los casos cuando restauramos solamente la cara oclusal o vestibular o palatina, no es necesario aquí poner banda y cuña. Aquí está principalmente enfocado a cajones proximales. Después vendría la desinfección cavitaria, que se realiza por lo general con clorexidina al 2%. Ya comenzamos a aplicar la resina. Primero, seleccionando los distintos técnicas de sistema adhesivo, ya sea self-etch o etch and rinse. Posteriormente a eso, hacemos la restauración propiamente tal, que obviamente después vamos a aplicar algunos métodos o algunas técnicas que hay. Después de esto, se elimina el elemento absoluto y se hace la prueba de oclusión, el acabado de pulido, rebonding y se determinan los controles. Aquí vamos a llegar, por ejemplo, vamos a tener esta preparación cavitaria o esta cavidad y vamos a poder generar este tipo de restauraciones. El concepto que van a ver mucho en operatoria dental y en otras disciplinas es el de preparación cavitaria, que principalmente se enfoca a las formas que se le da al diente para poder ser restaurado con un material determinado. En el caso de las resinas compuestas posteriores directas, no se necesita una configuración específica de las paredes, o sea, estas no necesitan ser rectas, no requieren que tengan una cierta angulación de salida, sino que la forma que le da la eliminación de caries o la de la restauración defectuosa nos va a permitir ya poner la resina compuesta. ¿Ya? No así, por ejemplo, las incrustaciones ya sea metálicas, estéticas o la prótesis fija. Por otro lado, no necesitamos una profundidad determinada. Lo principal que tenemos que pensar aquí es darle un grosor a la resina suficiente como para resistir las cargas que será sometida. ¿Ya? Aquí depende mucho de qué tipo de resina nosotros estamos usando. Pero en sí, muchas veces no nos van a limitar y en restauraciones o cavidades muy profundas podemos hacer la intervención primero con alguna base cavitaria para poder posteriormente poner una resina. La periferia ojalá siempre esté en esmalte para garantizar una buena adhesión y un buen sellado marginal. Por otro lado, la cavidad que sea lo más conservador posible, ya que la resina es un material que está enfocado en la mínima intervención. O sea, es un material que no requiere una cavidad y si es que si este material falla, por así decirlo, tenemos la posibilidad, si es que no hicimos una cavidad muy grande o no distribuimos mucho diente, de hacer quizá otra resina. Los ángulos en sí tienden a ser redondeados para que las fuerzas que inciden dentro de estos ángulos no sean distribuidos de una manera puntual, sino que sean distribuidos de una manera abanico y así podemos no generar tantas tensiones en estas zonas dentarias. Por otro lado, no se requiere de bisel y no se necesita, de hecho, está prohibido hacer un bisel en el borde cavo superficial, ya que esto puede influir en el grosor de la resina, lo cual puede implicar que debido a la oclusión se fracture en esta zona. Principalmente, tenemos que pensar que la remoción de parte del tejido cariado o de la lesión en sí, o la restauración defectuosa, determina la configuración cavitaria en la mayoría de los casos. Hay veces que quizás necesitamos eliminar un poco de esmalte que queda sin sustento o muy craquelado, pero por lo general se tiende a dejar ir, la misma resina va a reforzarlo. Esto crea mucha confusión muchas veces, pero tienen que pensar que las resinas están pensadas para tener una máxima preservación del tejido dentario. Uno de los principales aspectos a considerar dentro de la mayoría de las resinas posteriores es la generación del punto y área de contacto. Esto es uno de los grandes inconvenientes que tenemos, ya que no es muy fácil de realizar con una resina compuesta que esté en estado plástico. Entonces existen distintos sistemas que nos permiten obtener una buena zona de contacto, pero la mayoría utiliza
bandas y cuñas. Un dato importante a considerar relacionado con lo anterior es recordarles que el espacio interproximal presenta una forma triangular y que por lo general está ocupado por la papel interdentario. En el caso que nosotros realicemos una mala relación entre el diente restaurado con el diente vecino, podemos generar un impacto alimenticio que a corto o mediano plazo produce una gingivitis y a largo plazo una periodontitis. Además, tenemos que puede producir una inestabilidad de la arcada, ya sea con migración dentaria, ya que los dientes tienden a buscar su contacto con el otro, así como pérdidas de anclaje o retención de la restauración, ya que el punto de contacto ayuda a que la restauración permanezca en boca. Pasando al tema de las bandas matrices, estas presentan distintas funciones, dentro de las cuales tenemos evitar que el biomaterial sobrepase o se sobreextienda a los límites que nosotros queremos. Además, devuelve una cara perdida del diente, ya que sustituye una cara proximal. Es importante realizar un bruñido de esta banda para darle convexidad tanto a nivel horizontal como vertical. Además, devuelve al diente la función de protección del periodonto, ya que un buen punto de contacto protege del impacto alimenticio. Además, al ser lisa, genera que la restauración quede muy pulida en esa zona. Además, tiene función de protección del diente, ya que nosotros estamos aplicando en el diente a restaurar ácido adhesivo, lo cual la banda produce que no se extienda al diente vecino. Dentro de las características ideales que deben presentar las bandas matrices, tenemos que esta debe extenderse 1 milímetro por debajo del margen cervical o gingival de nuestros cajones proximales. Por otro lado, estas deben ser rígidas, ya que le dan el sustento a una resina que está en estado plástico antes de polimerizarse. Además, debe dar contorno anatómico apropiado. Esto es referido a lo anteriormente dicho del contorno o el bruñido que nosotros tenemos que hacer tanto a nivel horizontal como vertical. Además, debe ser de fácil adaptación, fijación, aplicación y remoción, considerando que nosotros no en todas las etapas de la restauración con resinas tenemos que tener la banda matriz puesta en el diente. Además, esta debe garantizar la suficiente altura para que la resina u otro material que sea incorporado no sobrepase esta, ya que el tamaño ideal va entre 1 o 2 milímetros sobre el borde oclusal de la preparación. Además, debe presentar superficie lisa para así generar un pulido proximal y un espesor delgado, no más de 0,05 milímetros. Esto porque al poner una banda entre medio de los dientes, si es muy gruesa, puede generar un espacio que después no podamos compensar con la cuña. Las bandas matrices las podemos clasificar de distintas maneras. Primero tenemos el tipo de material. Tenemos bandas metálicas y bandas de poliacetato. En el sector posterior se prioriza el uso de bandas metálicas. La estabilización que presenta la banda. Tenemos que usan portamatriz y otras que no utilizan portamatriz, sino que usan otro sistema como por ejemplo los aros de Vitim. Además tenemos la elaboración. Hay unas bandas que están conformadas o precontorneadas y otras que son laminadas, que son bandas lisas. Acá podemos observar distintos tipos de bandas. Por ejemplo, tenemos distintas formas que hacen referencia con los distintos tipos de márgenes cervicales que pueden tener los dientes. Hay otras bandas que son precontorneadas y son pequeñas o grandes dependiendo del diente que vamos a restaurar. Y estas que son laminadas, que son lisas y no tienen ninguna forma específica. Conociendo un poco más sobre las bandas matrices, necesitamos de sistemas que sujeten estas bandas. Por definición, se puede decir que estos sistemas de sujeción de bandas son dispositivos metálicos o plásticos que permiten la adaptación, la estabilidad y la permanencia de las matrices en el diente a ser restaurado. Tenemos sistemas que viene separado la banda este sistema de sujeción y tenemos aquí ejemplos como Toffle-Mayer, el Ivory y sistemas de aro de Vitin. Y por otro lado tenemos que están el sistema de sujeción y la banda están integradas,
por ejemplo el Omnimatrix, Optamatrix y Automatrix. Aquí podemos observar el que más van a ver, ya sea en la escuela como en otras partes que ustedes van a trabajar después cuando sean profesionales, que es el sistema de portamatriz Toffle-Mayer. Este es súper útil y sirve para la mayoría de los casos. Tienen que conocerlo y lo vamos a aprender a usar en los prácticos posteriores. Un sistema similar al anterior es el portamatriz Ivory, el cual difiere con el Toffle-Mayer la parte del cabezal, ya que tiene solamente una posición que toman con respecto a las bandas matrices. Después verán que el Toffle-Mayer tiene más de una. Ahora aquí tenemos un sistema de la Ultranet que es el Omnimatrix, el cual es una especie de sujeción de banda matrices tipo Ivory, pero que es desechable. ¿Ya? Este viene ya incorporado la banda matriz en este mismo sistema y no se puede separar. Y el cabezal puede ser rotativo, lo cual permite obviamente llegar en distintos dientes, principalmente pensando en los dientes posteriores. Por otro lado tenemos el Putramatriz Supermat de la Kerr, el cual es como una especie de Toffle-Mayer pequeño o Ivory pequeño. Aquí ya no hay un aparato, sino que el cabezal está obviamente en conjunto con la banda y no presenta este vástago que tiene el Ivory o el Toffle-Mayer. Es muy cómodo, pero no sirve para todos los casos. Y además, al igual que el anterior, es desechable. Por un lado tenemos el sistema de aro de Vitin y uno de los más conocidos es el Paloden. Aquí podemos ver que cuenta con aros o argollas y bandas sesionadas que son biconvexas, ¿ya? No son de las bandas como las normalmente que utilizamos. Otro sistema con aro de Vitin de la misma empresa de Sirona es el Paloden Plus y el V3. Estos difieren del anterior principalmente porque son sistemas más completos, los donde se incorpora parte del aro y la banda seccionada, cuñas e instrumentales para el retiro de las cuñas y de las bandas, viene una especie de portaclamps y además ya cambió el material de elaboración del aro, ya que el palo es normal, el antiguo, era de metálico y era muy rígido. Ahora son como más plásticos y tienen puntas siliconadas que permite también el paso de las cuñas. Otro ejemplo de sistemas de aro de Vitin es el QuickMat de la Polidentia. Este presenta un set que viene con las cuñas que son de madera, eh, también viene con las bandas seccionadas biconvexas y el aro en sí también es metálico como el palo de antiguo, pero este aro es un poco más delgado, lo cual genera mayor flexibilidad para abrir. Otro sistema de aro de Vitin que es muy parecido al Paloden Plus o el V3 es el My Quick Mat de la Polidentia. La gracia que tiene este aro que ya también es de tipo de alguna polímero o no es de tipo metálico y viene con las puntas siliconadas con este tipo de V, lo cual permite estabilizar mejor con el diente vecino. Por último, les quería presentar el sistema de aro de Vitin de la Garrison, que es el Composite Type Gold, que son, al igual que el palo de antiguo y el Quick Mat, son aros metálicos, pero la gran diferencia es que estos son de aleación de oro, lo cual son más flexibles, permiten una mayor maniobrabilidad y aparte duran más tiempo. Este sistema también viene con estas matrices seccionadas, las cuales son de grosor muy delgado y además son muy maleables, son muy manejables porque también se supone que tienen un componente de oro. Con respecto a la cuña, podemos decir que estas presentan una forma triangular o de pirámide alargada. Estas pueden estar elaboradas de madera de naranjo, roble o nogal. Las de madera permiten que puedan ser anatomizadas o adaptadas a los distintos casos clínicos. Estas se realizan con bisturí. Por otro lado tenemos las plásticas, las cuales pueden ser transparentes u opacas. La gran gracia de las transparentes es que permiten el paso de la luz para poder polimerizar en algunas zonas y en algunos casos clínicos. Una de las grandes diferencias que hay entre las de madera con las de plástico es que las de madera permiten absorber algunos fluidos que pueden venir
a través de la encía o de la misma saliva del paciente. Es importante considerar dentro de las cuñas que ojalá presenten esta forma, donde nosotros encontramos un vértice o una punta, hay una bajada o una angulación y posteriormente está la base. ¿Cuál es la gran gracia de esta angulación? Es que nos permite ir incorporando la cuña sin dañar la encía. Aquí tenemos distintos tipos de tamaño de cuña dependiendo del caso que nosotros estemos enfrentando. Otro tipo de cuñas que nosotros podemos encontrar y que no quise incorporar dentro de la otra clasificación son las cuñas de silicona. Estas son cuñas las cuales presentan dos orificios donde se incorpora ahí el portaclamps. Estas tienen flexibilidad para poder abrir el portaclamps y generar que la zona intermedia a estos dos orificios se adelgace y poder pasar entre medio de los dientes. La gran gracia de esto es que se adaptan bien a los dientes vecinos, ya que este es un material más resiliente que las de madera y las de plástico. Dentro de las funciones que presenta la cuña tenemos evitar que sobrepase o fluya el material a nivel cervical. Esto se genera gracias a que la cuña permite que la banda se adoce a la parte marginal, cervical o gingival de la preparación cavitaria, lo cual no permite que se genere un espacio ahí. Además ayuda a restaurar los contornos, ya que, como anteriormente lo dije, se puede anatomizar o se puede modificar la forma de la cuña para que se adapte mejor a las formas del diente. Además, ajusta la matriz al diente. Esto tiene mucha relación con lo primero que dije, o sea, permite que la banda esté pegada completamente al diente. Además, hace que se separen los dientes, protegiendo la papila gingival al mismo tiempo. Esto genera muchas ventajas, ya que nosotros, como sabemos, utilizamos una banda, la cual tiene un grosor mínimo que tenemos que compensar con el movimiento o el desplazamiento de los dientes. Además, sostiene o estabiliza tanto las bandas matrices como las gomas dique, ya que, como lo vieron en la clase de aislamiento, nos permite muchas veces utilizar cuñas para que la goma no suba. Además, genera que se rebaje o se deprima la papila para así protegerla. Algunas cuñas, como por ejemplo las de madera, permiten que absorba la hemorragia o los fluidos provenientes de la papila interdentaria. Y una de las cosas más importantes, estabiliza todo el binomio de matriz-portamatriz, para que así no se mueva durante nosotros estemos realizando la restauración propiamente tal. Aquí podemos observar los distintos modos de poner la cuña, siendo el correcto bajo el margen cervical o gingival de la preparación cavitaria. Aquí sobre esto genera esta concavidad que después va a acumular mucho biofilm y no está tampoco siendo considerado con respecto a la forma que tiene que tener esta zona interdentaria. Por otro lado, esto también está incorrecto, ya que también se genera esta vuelta o esta concavidad que puede producir mayor acúmulo de biofilm. Aparte, que no garantiza muchas veces una buena adaptación de esta zona, un buen sellado. Tenemos distintas técnicas para incorporar la cuña. Tenemos la primera, que es la cuña única, en la cual se opta cuando los casos tenemos una normalidad en la separación dentaria y además el margen cervical no está alejado de la encía. Por otro lado tenemos las cuñas dobles, en la cual se opta cuando los cajones proximales están amplios en sentido vestibulolingual o hay presencia de diastema. Estas cuñas dobles son puestas una al lado de otra. Por otro lado tenemos la cuña montada. Estas se utilizan cuando el periodonto está disminuido, ya que el margen cervical está muy alejado de la encía y además se puede incorporar en los cajones que son poco profundos, ya que el margen cervical está muy hacia-oclusal, teniendo el mismo problema anterior del periodonto disminuido. Y la cuña calzada, en la cual se opta cuando la concavidad dentaria lo requiera. O sea,
la cuña calzada se refiere principalmente a la anatomización de la cuña con un bisturí para que así tenga la forma proximal que tiene el diente en particular. Para entender un poco mejor las etapas de la restauración con una resina compuesta posterior directa, tenemos un caso simulado de un molar que presenta una carie ocluso-mesial al parecer. ¿Ya? Pasado la etapa de diagnóstico, de planificación de tratamiento, podemos obtener las radiografías donde ahí efectivamente se nota que hay una carie mesial y es parto oclusal también. Antes de intervenir el diente, deben hacer las maniobras previas y en este caso se muestra la oclusión, porque aquí influye mucho dónde está contactando el diente antagonista, porque por ejemplo, si contacta en la zona del rodete, puede generar que debamos eliminarlo para que podamos garantizar una buena restauración o una restauración que se preserve en el tiempo. Parte de maniobra previa, también tenemos la profilaxis y destratraje de la zona, para así garantizar obviamente que tengamos el diente lo más óptimo posible para la siguiente etapa. Está mostrando la toma de color. Si ven bien aquí, hay una pequeña bolita de composite la cual se pone sobre la superficie dentaria sana y se polimeriza. Y así podemos comparar posteriormente si el color es adecuado o no para el caso. Esto requiere que obviamente esté el diente limpio y la polimerización nos sirve para que así el color de la resina que ponemos se estabilice y se pueda comparar mejor con lo que hay alrededor. Continuando con la etapa anterior, necesitamos hacer un aislamiento absoluto para garantizar que la resina y el sistema adhesivo sea incorporado de una manera más limpia posible, sin humedad. Después, en este caso, se comienza a remover la carie. Aquí quizás no fue requerida una apertura de la carie, ya que se veía que estaba abierta, pero hay veces que también implica que tengamos que abrir un poquito más para poder acceder a zonas que quizás no queremos dejar carie. En la fotografía se logra observar que todavía no se remueve la carie más mesial, pero antes de esta remoción se puso una banda relacionada al diente vecino y entre la banda y el diente que vamos a eliminar la carie se puso la cuña. Esto nos sirve para proteger el diente vecino para que no rayemos la superficie proximal de este. Y ahí en la imagen inferior se logra ver que comienza la remoción con el instrumental rotatorio. Aquí podemos también obviamente comenzar a utilizar en la zona más profunda cuchareta de carie. Fotografía de caso simulado se logra ya ver que no hay nada de caries, o sea, se removió completamente la carie visualmente y se ve también que el esmalte del rodete está íntegro, ¿ya? Y se logra ver a través del cajón mesial la cuña. En este caso en particular, el profesional opta por eliminar este tejido de esmalte proximal. No siempre se hace. Por ejemplo, en este caso quizás no era justificado ya que la oclusión no caía en esa zona, pero me imagino que por términos didácticos se tendió a eliminar para que se observe mejor las maniobras que vienen posteriormente. Hay consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta al restaurar un diente posterior. Primero, que la profundidad cavitaria nos va a llevar a determinar si nosotros utilizamos bases cavitarias, ya sea ionómeros idical o ionómeros solamente, o si no, que podemos generar la homeostasia solamente con el sistema adhesivo. Además, en la mayoría de los casos se debe comenzar a restaurar los cajones proximales para así dar un buen punto de contacto, un buen rodete marginal y posteriormente se realiza el cajón oclusal. Además, considerar en la mayoría de los casos un incremento oblicuos de no más de 2 milímetros, debido a que uno de los factores importantes con respecto a la contracción es la cantidad de resina, como anteriormente lo dijimos. Entonces, mientras menores grosores tenemos, mayor probabilidad tenemos de compensar el estrés de contracción. Además, que garantizamos que esa resina sea polimerizada por la fuente de luz. Además, siempre tener en cuenta el tipo de técnica que nosotros utilicemos para poder polimerizar la resina, teniendo en consideración siempre el uso de una técnica incremental a pausas. Además,
para mejorar la estética de las restauraciones en general, ya sea posterior o anterior, se utilizan siempre composites de distintas opacidades. Ahora, en el sector posterior, ojalá usen dos tipos de opacidades, una opacidad más translúcida y otra más opaca, haciendo referencia a la translúcida al esmalte y la opaca a la dentina. En cambio, en el sector anterior se pueden utilizar muchas más opacidades. Y además, el uso de las tinciones, los cuales nos sirven para poder simular, por ejemplo, algunos surcos, algunas fosas del diente. Estas tinciones siempre se realizan antes de efectuar la última capa de resina. Con respecto a la restauración propiamente tal, ya después de haber eliminado la caries y quizás haber puesto una base cavitaria, tenemos que posicionar las bandas matrices y las cuñas. Después de esto, tenemos que acondicionar el diente. Esto no siempre se realiza, ya que hay sistemas adhesivos que implican solamente un autograbado con un adhesivo acídico. Ahora, en el caso de hacer acondicionamiento con ácido ortofosfórico, siempre se recomienda primero un, un grabado selectivo del esmalte. Posteriormente, se ve si es que se ocupa un autograbante en dentina o el mismo ácido ortofosfórico en la dentina, pero con un menor tiempo. En esta imagen podemos observar un grabado selectivo del esmalte. Ahora, cabe recalcar que esto tiene un error, el cual es no incorporar protección en los dientes vecinos. Posterior a este grabado de esmalte selectivo, se aplica en la dentina. En la dentina por un tiempo menor, como le dije anteriormente. Después de esto, se aplicaría y se polimerizaría el sistema adhesivo. Después, ya teniendo todo listo la parte de adhesión, empezaríamos a reconstruir los cajones proximales con una técnica incremental con espesores de composite no mayor a 2 milímetros cada una. Y acuérdense que estos incrementos tienen que ser oblicuos, ojalá no contactando más de dos paredes a la vez. Después de haber restituido el cajón proximal, se debe remover la banda matriz, dejando la cuña ahí puesta. ¿Por qué se debe remover? Ya que nos puede interferir para poder posicionar de buena manera nuestros instrumentales para generar una buena anatomía oclusal. Las cuñas se dejan porque todavía siguen cumpliendo la función de una cierta hemostasia y mantener la goma ahí. Se seguiría con la restauración de la cavidad oclusal, la cual podemos intervenir de distintas maneras. Primero, podemos incorporar un incremento horizontal que luego con una sonda o un instrumental de resina podemos dividir según la anatomía del diente. Esto estaría cortando los vectores, o sea, estaríamos generando que este primer incremento, que es monobloque, lo dividimos en distintos incrementos independientes unos de otros, lo cual generaría eh, la restauración de las vertientes internas de las cúspides, la parte interna de las cúspides, y además estos incrementos no se contactarían unos con otros. Además, tenemos la opción de reconstruir por cúspide, como lo había mostrado en las imágenes anteriores, siempre considerando que los incrementos no toquen las paredes contrapuestas, o sea, no toquen paredes de distintos lados. Cada incremento se debe polimerizar 20 segundos, o sea, si nosotros incorporamos un incremento a una cúspide, incorporamos la resina, polimerizamos 20 segundos. Después incorporamos otro incremento, polimerizamos 20 segundos más, ¿ya? Hasta rellenar la cavidad manteniendo la división anatómica siempre. Después de esto, se puede polimerizar completamente la resina de 1 a 2 minutos con alta intensidad. Como ustedes ya pueden haber pensado, al hacerlo por incremento, al romper los vectores con la sonda, queda un espacio entre medio. Este se puede rellenar, esa división o surco, con resina fluida elástica y luego eso también se polimeriza. En el caso simulado, tenemos que ahora se cambia la banda, la cuña protectora, a una banda matriz relacionada con el diente, y la cuña ya no está entre medio del diente y la banda, sino del diente restaurador y la banda, sino que está en relación al diente que nosotros no vamos a intervenir y la banda matriz. Esto nos va a servir para ya comenzar a restaurar la zona
aquí se logra ver que hay una adaptación marginal y ya no se ve la cuña a través de la cavidad. Y aquí se incorpora el aro de Wittin, lo cual va a permitir la estabilización de esta banda matriz seccionada. Acá se logra ver la aplicación de ácido ortofosfórico en el esmalte para posteriormente aplicarlo en la dentina y así poder hacer un grabado de todo el tejido dentario, pero con tiempos diferidos. Después de esto se lava todo esto, obviamente después de esperar el tiempo aplicado de estos ácidos, y se seca. En este caso se puso una gasa para que así no se deseque la dentina y no tengamos problemas postoperatorios. Posteriormente, a través del microbracho tips, se aplica el adhesivo. Ahora, en este caso en particular, están aplicando un monofrasco, o sea, el primer y el bond van en un mismo frasquito. A través de microtips, nosotros tenemos que frotar bien la dentina y el esmalte por un tiempo determinado para posteriormente airear. Además de airear, se puede esperar un tiempo para que volatilice bien el solvente y después polimerizamos el adhesivo. Haciendo referencia ahora a los instrumentales utilizados para la incorporación de resina compuesta, tenemos espátulas de distinta elaboración. Por ejemplo, acá tenemos una espátula que es de acero inoxidable, otra que es de teflón, esta de acá es de plástico y esta es de un metal bañado en oro. Además podemos ver que las puntas activas pueden ser distintas. Por ejemplo, tenemos espátulas de distintos tamaños, tenemos estas puntas que son para generar un mejor surco en los sectores posteriores. Acá también, esta nos sirve también para contornear un poco los rodetes y otras con condensadores también. Siguiendo con la sistemática de restauración, primero se restaura la pared o el cajón proximal. Aquí está el primer incremento oblicuo y de no mayor a 2 milímetros. Posteriormente se comienza a incorporar la segunda capa oblicua a razón de la otra pared. Aquí se puede observar que se deja un grosor mínimo o un espacio entre medio de los dos incrementos. Después se comienza a rellenar la preparación cavitaria a incrementos, obviamente no olvidando la polimerización entre cada incremento. Aquí ya el espacio entre los dos dientes ya fue reducido al máximo. Después de ello, se realiza el rodete marginal con ayuda de la banda puesta. Aquí se está observando el uso de un pincel para darle una mejor textura a esa zona. ¿Ya? Ahí está el rodete un poquito más formado. Y si se fijan bien, esa clase 2 se transformó en una clase 1 para poder facilitar la restauración. Ahí se logra ver la banda que ojalá sea un poquito más arriba del margen del rodete marginal. ¿Ya? 1 milímetro más arriba por lo menos. Y se polimeriza. Posteriormente a polimerizado el rodete marginal, se sacan las bandas, las cuñas y el aro de Wittin. En este caso se saca la cuña debido a que hay una estabilidad muy buena con respecto a la goma y además no hay fluidos, no se observan fluidos. Comienza a la restauración de la cara oclusal. Aquí, como ven bien, se da inmediatamente la forma que tiene que tener las cúspides, la vertiente interna de las cúspides y las zonas proximales. Ya desde los primeros incrementos comienza a darse la anatomía oclusal. Después se comienza a incorporar ya una resina quizá un poquito más translúcida y para empezar a darle una mejor anatomía. Una vez incorporados los últimos incrementos, se polimeriza de 1 a 2 minutos completamente la restauración. Una vez incorporada la última capa de resina compuesta, pasamos a la fase de acabado de pulido. Antes de esta debemos sacar el aislamiento y hacer un control de la oclusión. Los objetivos de esta etapa son disminuir la acumulación que hay en la superficie de biofilm dental. Esto se debe a que ya se dejan superficies lisas y sin porosidades. Además, se mejora la tolerancia de los tejidos gingivales ya que al no haber biofilm, estos pueden sanar de mejor manera.
También se obtiene una apariencia similar entre la resina y el diente. Esto se debe al comportamiento que tiene la luz con respecto a superficies lisas versus superficies rugosas. Por otro lado, también se disminuye el índice de tinción, ya que al no ser una superficie rugosa o no haber grietas, las tinciones no pueden ser incorporadas sobre esta. Por otro lado, también se mejora el comportamiento frente al desgaste, ya que las grietas pueden producir que éstas se propaguen y se puedan desprender trozos de resina. La idea siempre es ir de un grano más grueso a un grano más fino, donde el grano más grueso tiene una acción más de corte y el grano más fino de pulido. Cabe destacar que mientras más fino es el grano, mayor calor friccional hay. Una premisa importante antes de realizar esta fase es que siempre se debe dejar la resina compuesta lo más parecida al diente posible, siendo en textura como en forma. Antes de realizar esta fase debemos ver la integridad de la restauración, ya que una vez pulida es un poco más complejo de incorporar nuevos incrementos de resina para darle forma al diente. Además, tenemos que ver la estética general de la restauración, ya que antes de esta fase también podemos hacer maniobras o procedimientos que pueden favorecer la estética final de la restauración. Además, como dije anteriormente, se debe tener el diente sin aislamiento y sin elementos de manejo de tejido. Y, también repetido, se debe chequear la oclusión. Acá les presento uno de los sistemas más conocidos para cabo pulido, que son los Soflex de la 3M, donde tenemos discos, estas ruedas que son los spiral wheels y winchas para pulir. Este sistema está en base a óxido de aluminio, en los cuales en los discos más oscuros tenemos un óxido de aluminio de mayor grosor y en los discos más claros un grosor menor para el pulido final. Otro sistema que está más implicado en el sector posterior es el GIFI de la Ultraden. Acá nos presentan unas escobillas de silicona impregnadas con carburo de silicio, además de copas o puntas siliconadas. Estas copas o puntas tienen la lógica de ir de un grano más grueso que también tiene carburo de silicio a un grano medio fino que son de óxido de aluminio a un grano mucho más fino que es el de diamante. Por otro lado, tenemos un sistema muy parecido al anterior que es el Astropol de la Ivoclar Vivadent, en donde también presentamos puntas o copas siliconadas en las cuales tienen la misma temática de tener un grano grueso que son de óxido de aluminio, posteriormente pasamos a un óxido de titanio y finalmente un polvo de diamante. Al igual que el sistema anterior, Ivoclar también nos presenta escobillas con punta siliconada con óxidos de carburo de silicio. Estas se denominan Astrobrush. Uno de los complementos importantes a considerar para el pulido final es el uso de pastas para pulir. Acá tenemos dos ejemplos donde tenemos uno a base de polvo de diamante, el cual se llama Diamond Polish de la Ultraden, que tiene la ventaja de tener dos tipos de gránulos distintos. Y por otro lado tenemos el de la Densplay, que es el Prismagloss, el cual es a base de óxido de aluminio. Continuando con el caso simulado, acá ya tenemos el diente restaurado, se eliminó el aislamiento y se está haciendo el chequeo de la oclusión. Posterior a esto, se está utilizando un soflex de grano grueso para darle contornos proximales, pero es importante mencionar que los soflex muy pocas veces son considerados en el sector posterior. En esta imagen podemos ver la forma correcta de cómo pasamos las winchas para pulir. Estas se pasan en forma de S, ya que si la pasamos en forma de C, podríamos eliminar la zona de contacto. En esta imagen se está viendo cómo se pule la zona vestibular y para pulir la zona palatina deberíamos poner la wincha adosada a esta zona y esta zona de la wincha perpendicular hacia afuera. En la otra imagen podemos ya ver el sistema de pulido que están utilizando, que es con punta de silicona impregnada con óxidos, siendo el carburo de silicio primero, óxido de aluminio y posteriormente el polvo de diamante. Aquí está la secuencia completa, siendo esto por lo general el óxido de aluminio y aquí el polvo de diamante. Después pasamos las escobillas con puntas siliconadas para darle un pulido final. Acá también podemos aplicar las pastas para pulir. Y finalmente tenemos la restauración completamente pulida. Algunos de los problemas que nosotros podemos tener al realizar un mal acabado de pulido son problemas con la percepción
de la anatomía primaria, ya que al dejar una superficie rugosa en una resina, esta se comporta de manera muy distinta a un diente con respecto a la luz. Por otro lado está la formación de microcracks, ya que esta etapa implica una vibración que si nosotros la controlamos mal, podemos producir fracturas superficiales. Además, el calor que se genera durante este proceso, si nosotros lo controlamos de mala manera, podemos producir una degeneración o degradación del agente de enlace que contiene la resina compuesta. Además, como mencioné anteriormente, las superficies rugosas son más afín al acúmulo de biofilm dental y más afín también a la incorporación de tinciones, lo cual genera inestabilidad en el color en la resina. Además, los microcracks o los cracks superficiales que pueden quedar una vez que nosotros realicemos la resina, si nosotros no efectuamos un buen acabado y un buen pulido, puede producir desprendimiento de material. Una etapa alternativa que nosotros tenemos en la elaboración de resinas compuestas es el rebonding, que tiene el objetivo de sellar la interfase diente-restauración y además de rellenar algunos espacios que pueden tener las resinas, como por ejemplo grietas o poros. Esta etapa no necesariamente es elaborada en la misma sesión. Muchas veces nosotros la incorporamos en otras sesiones, principalmente para complementar nuestro trabajo o quizás por alguna sintomatología que haya tenido el paciente. Para ello se utilizan distintos materiales como son resina fluida, sellantes de punto y fisura o sellantes de superficie. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo el Permaseal de la Ultradent, Viscover de la Visco y Fortify. Con esto podemos concluir la presentación. ¿De verdad? No, en general, considerando que las resinas compuestas son uno de los materiales más utilizados y que tienen una muy acentuada evolución y cada vez van mejorando, no podemos decir que esto es un fin. O sea, ustedes van a, después de ver la clase y estudiarla, van a darse cuenta que cada vez saben menos de esto. O sea, terminó la clase, pero aún así siento que no sé. Entonces los invito a seguir perfeccionándose en este campo, en este tipo de biomateriales que es muy versátil y que, como les dije, lo van a usar mucho. Entonces, este es el inicio, o es parte del inicio junto con lo que vieron el año anterior en biomateriales. Cualquier duda que tengan, en la parte inferior tienen mi mail y obviamente también están los prácticos que vamos a tener posteriormente para así poder reforzar más aún a los conceptos más importantes con este tipo de biomateriales. Le agradezco mucho la atención y nos estamos viendo.